Bueno, este es en respuesta al pedido de mi ex alumna Guillermina Albornoz y su grupo de la facultad, en cuanto a una entrevista a una docente. Bueno, la primera cuestión es de que se me dio por la docencia. Confieso que mi sueño siempre fue estudiar medicina, pero bueno, en la época en que yo terminé el secundario, la situación económica de la familia no me facilitó el, el poder acceder a medicina. Entonces, en esa época yo tenía que hacer, para acceder a medicina, era la carrera había bachillerato y magisterio. Así que bueno, yo opté por magisterio porque era como más amplio el espectro laboral y profesional que podía abarcar con ese título. Entonces estudié y me recibí de maestra normal nacional, que era por esa época el título que había y la carrera que había de secundario, digamos, maestra normal nacional, o la otra era perito mercantil y la otra era comercial. Así que yo opté por el de maestra normal nacional. Me recibí en 1970, acá en Mar del Plata estudié, y en un instituto privado, porque el instituto, o sea, el colegio, la escuela normal nacional, había que rendir y estaban los cupos sobrepasados, así que no me pude inscribir ahí, así que tuve que optar con mucha limitación económica a cursarlo en el instituto privado. Así que en 1970 me recibí y registré el título con la posibilidad de trabajar después como maestra. Y repito, me fue imposible ingresar a medicina porque tenía que irme a La Plata, cosa que no tenía recursos económicos, o a Córdoba, que estaban las facultades de medicina. En cuanto a la formación docente, yo me acuerdo que cuando tomé mi primer suplencia, tenía la formación teórica en las materias y algunas prácticas que se hacen en la carrera docente. Pero distinto es cuando uno está enfrente de un grado con los alumnos ahí. Bueno, me temblaban las piernas, llegué a la vereda de la escuela, me acuerdo de la escuela 42, acá en Mar del Plata, una suplencia en sexto. Llegué a la vereda y me temblaban las piernas, tenía un frío y era verano, creo. Bueno, entré a la escuela y bueno, me recibió la directora, toda gente muy amable. Coincidentemente, la vicedirectora de la escuela 42 había sido mi maestra de cuarto grado en la escuela 19, de acá de Mar del Plata. Así que bueno, ahí digamos como me pasó un poco el temblor por la emoción de encontrar a esta maestra tan entrañable. Bueno, cuando tuve muy buen apoyo de las otras maestras de sexto. Y en cuanto a la formación docente, en la teoría fue muy buena,
pero el tema fue en las prácticas. Yo llegué al aula, me acompañó una maestra de sexto, me acuerdo, Susana Tiribelli, se llamaba, un amor de persona. Me dio el registro, bueno, tomás asistencia, tenés, me dio el material que dejó la maestra titular, tomás asistencia. Yo no sabía cómo tomar asistencia, esa práctica no la tuve. Así que esta señora me dijo, mira, hace tal cosa, los códigos de asistencia, el que me dio los códigos, me señaló la página donde estaban las indicaciones del registro. Bueno, y ahí comencé mi tarea docente. Eso fue como, el primer día fue como, yo lo imagino al Quijote peleando con los molinos de viento. Pero bueno, lo superé y bueno, eso fue el primer día y bueno, después tranqui, la piloteé bien, digamos, perdón por los términos poco académicos. O sea, repito, en la parte teórica, digamos, bien, pero en la práctica administrativa y otras cosas más específicas no las tuve en la práctica. En la parte teórica, académica, digamos, fue bien porque yo siempre me gustaba estudiar y bueno, era una de las tragas de la época. En esa época eran tragas, se decía tragas. Me gustaba mucho estudiar, saber, bueno, eso. Así que, bueno, eso en cuanto a la formación docente. Después, en cuanto al ingreso a la docencia, yo empecé en esa parte, en esa época tenía que yo llamar por teléfono. Y eso para ustedes que son muy jovencitos, no se deben acordar. Había teléfonos públicos que funcionaban con unas moneditas como de aluminio que se llamaban cospeles y esos había que comprarlos. Entonces uno introducía el cospel, marcabas e ibas introduciendo las moneditas, los cospeles para llamar. Yo tenía que llamar, en esa época se llamaba Unidad Administrativa Única, para llamar y preguntar si había salido alguna suplencia. Así que, y en base a si había o no, tenía que dirigirme al lugar donde estaba la oficina. Previamente había que inscribirse, llevar el título registrado, el título, el analítico y todo registrado en el consejo escolar. Bueno, eso en cuanto al ingreso a la docencia. Después, bueno, acá eso en cuanto al ingreso a la docencia y todo eso. Después, los recursos para las clases, todos los recursos, había que ponerlos, o sea, recursos propios, todos los gastos para prácticas, incluso no había fotocopias en esa época para las clases. No había fotocopias, había que preparar el material, llevarlo. En esa época era todo un adelanto, teníamos una hoja hectográfica que era como un
una planchita como gelatinosa donde se hacían los dibujos o los ejercicios con un papel carbónico ectográfico que se llamaba. Lo copiabas en esa planchita ectográfica, después pasabas la hoja y te salía la copia. Eso eran las fotocopias que teníamos en esa época. Bueno, era carísimo, así que bueno, eso había que invertir para tener, te salvaba la vida como las fotocopias ahora. Pero eso siempre, por lo menos yo tenía que gastarlo yo, como supongo que las otras maestras también. Y igual cartulinas y todo eso había que comprarlo. En esa época, y estoy hablando de 1977, 78, 79, pleno gobierno militar, esos recursos que menciono eran propios y los militares habían otorgado un dinero para las maestras para material didáctico, pero estaba todo pautado lo que podías comprar y lo que no podías comprar. Tenías que comprarlo todo lo pautado en la lista que te daban y con triple boleta, una boleta que daba en la escuela, un consejo escolar, y en el consejo escolar yo preguntaba, ¿esta boleta para quién es? Esta boleta se va, no sabemos para dónde, así que hoy en día me imagino para dónde iría. Pero sí, estaba todo pautado, qué es lo que podíamos comprar con eso, no te podías salir de eso. Luego, la pregunta es, eso en cuanto a los recursos. Después, bueno, cuanto a las responsabilidades del aula, eran las mismas que ahora. Planificar, presentar las planificaciones en dirección, tenían que supervisarlas en los actos escolares. Repito que era plena dictadura militar. En los actos escolares tenías que presentar todo escrito, los números, si te tocaba preparar un número, si te tocaba discurso, tenías que hacer por triplicado copia del discurso, y eso se quedaba uno en dirección, otro al consejo, y el tercero que no se sabía dónde iba a parar, pero no se sabía, pero se intuía dónde iba a parar, y te lo aprobaban o no al discurso. Eso en cuanto a las responsabilidades. Y después lo pedagógico, lo encontrar. Me acuerdo, y esto es importante para las nuevas generaciones, me acuerdo que a mí me tocó un primer grado en esa época, era primer grado en la escuela 42, acá en Mar del Plata, y bueno, los chicos de primero van con su sueño, y el sueño de todo papá, aprender a escribir, a sumar, a leer, a escribir, a sumar, a restar. Bueno, yo había con todo el entusiasmo, y los chicos todos, y los papás recontentos, con las vocales. Empezaba en esa época, había que aplicar el método de palabra generadora en lengua para la lectoescritura. Empezábamos por las vocales y los números. Yo avanzaba, y los chicos, los padres rechochos, cada uno con su nivel, pero todos contentos. Eso que vos ves en los chicos que te
te apasiona, que todos van con esas ganas. Bueno, me pide la directora los cuadernos para supervisar, le llevo los cuadernos y vuelve la directora. Me dice, mira, este es el único cuaderno que tenés para usar. Sí, le digo, tienes el azul y el rojo, que yo intercambiaba para corregir uno mientras trabajaban en otro, porque trabajaban mucho los chicos con mucho entusiasmo. No solo lengua y matemáticas, sino otras materias de diferentes, de plástica y de todo, en el cuadernito. Dice, mira, este cuaderno, desaparecelo, trabaja con los chicos, pero te lo guardas en un cajón con llave, cuando terminan de trabajar en un cajón con llave. Y yo te voy a dar otros cuadernos y les enseñas a los chicos otra cosa. Dice, ni se te ocurra empezar a enseñarles y dejar a la vista todos los días los cuadernos, enseñarles a leer, escribir, sumar, restar. Entonces vos tenés que buscarte el libro de Costalat y ahí empezás con las vocales, los números, las vocales, siguiendo la secuencia de ese libro. Y yo pregunté por qué. No, dice, si llega a venir la inspectora, dice, te meten presa a vos, me hacen un sumario a mí, a vos, y te vas a dejar de trabajar en la escuela, porque no podés enseñar a leer y a sumar y a restar en primero. Bueno, me facilitan el libro de Costalat, lo veo, y si ustedes lo tienen, mírenlo, y fíjense que es un libro para chicos con dificultades de aprendizaje, y está graduado recién en tercero. En tercero se empezaba con la lectoescritura. Y había esa orden de los militares y que obviamente desde educación, desde la superioridad de educación, de trabajar así. Así que bueno, esa es una lucha que hubo que dar, y después hablar con las familias y eso, que explicarles que los chicos iban a trabajar y eso. Y bueno, otra cosa que les quiero comentar, que en esa época también, junto con eso, como yo era la primer suplencia larga que tomé en esa escuela, era por todo el año. La directora me instruyó que si veía algún chico testigo de Jehová, o que no recitaba la oración a la bandera, o que no cantara el himno en los actos, tenía que avisarle a la directora. Dice, pero me avisás a mí, porque dice, estoy que denunciarlo. Hubo una maestra que denunció a un chico y directamente no me avisó, y bueno, no, era la otra directora, y la otra directora ya no estaba en la escuela. Y esos chicos no estaban más en la escuela tampoco. Así que bueno, así era la situación. Cambios de política. Otra cuestión de la entrevista es cómo fueron los vínculos entre las responsabilidades como maestra, aparte de las responsabilidades
didáctico-pedagógicas. Teníamos también, sí, la de los actos, ya les dije, y después cuidar los patios, estar atentos a que los chicos no se accidenten, que no se peleen, que vigilar los patios, la escalera, las puertas, que eso actualmente se sigue haciendo en los recreos, a la hora de salir y entrar en los recreos, a la hora de salir, la finalización del turno, estar atentos a con quién se van los chicos y quiénes pueden llevarlos o no. Así que eso sigue igual que siempre. Creo que cada vez más acentuado ese cuidado de ver con quién se retiran los chicos, quiénes los retiran, quiénes están autorizados, quiénes no. Así que eso hay que tener muy presente y muy bien documentado, con número de documento, y todo eso no cambió, sigue, creo, más acentuado ahora que antes. Bueno, eso es algo que no cambió en el tiempo. En cuanto a los grupos de trabajo, ya lo dije antes, que cuando yo hice mi primer suplencia en sexto, esa maestra paralela de sexto, que me ayudó hasta tomar asistencia. Y bueno, después las chicas de gabinete de psicología me dijeron: mira, este es un grupo, me dio las características del grupo, trata de dar las clases, no te quedes en un lugar, recorre los pasillos, mira lo que hacen y todo. Así que había que estar muy activos y muy participantes y interactuando constantemente con ese grupo. Bueno, los grupos de trabajo docente, sí, bien. Mientras fui suplente, bien. Yo noté diferencias no tan positivas cuando empecé a trabajar como titular con algunas maestras titulares. Pero bueno, creo que hay de todo en las viñas del Señor. Bueno, yo algo le comenté a Marita, la mamá de Guille, que orgullosamente Guille fue mi alumna, y la mamá de Guille, tuvimos contacto como con otras mamás, siempre teníamos contacto frecuente, hablando de los chicos, de lo bueno y de lo malo. Yo era costumbre mía hablarle de lo bueno, de lo malo no es malo, no hay nada malo en los chicos, digamos, debilidades y fortalezas, digámoslo más adecuadamente. Bueno, eso. En cuanto a mi trayectoria como docente, en 2006 ocupé la prosecretaría de la escuela 14, de la cual era titular hasta 2013. Ese fue un cargo jerárquico, y bueno, que desde ese cargo uno visualiza debilidades y fortalezas en otros aspectos de la educación, como ser ya uno, en cuanto a las docentes, visualiza debilidades y fortalezas administrativas y humanas que, bueno, son parte del intercambio cotidiano en las relaciones con los docentes.
Pero bueno, siempre bien, yo traté de siempre de ser coherente y colaboradora con las maestras, porque yo también estuve ahí. Siempre carecí de lo mismo que carecen las maestras ahora, sé yo. Una fotocopia, un llamado a la casa, a la casa de algún chico, alguien que está descompuesto, hablar de alguna dificultad en la casa de los docentes y bueno, más de eso no pasa. En cuanto yo rescato todo lo positivo de los cargos que desempeñé, tanto de maestros como mi cargo de maestra como de prosecretaria. De maestra tengo de positivo todos los que ahora son hombres y mujeres que me saludan, me reconocen. Bien, hay quien me dijo que yo era HP, pero bueno, hay de todo. ¿Qué va a ser? Tal vez fui muy exigente y eso sí, capaz que en mi exigir demasiado me excedí y tal vez no haya caído bien mi forma, pero bueno, no fue para dañar, sino para sacar lo mejor de cada uno. Pero bueno, yo rescato todo lo positivo y en el cargo de prosecretaria también de los padres, de mi trabajo administrativo. Y quiero destacar en mis cargos de prosecretaria y en esta actualidad que hay mucha gente que habla mal de la gente que tiene los planeros que le dicen. Yo noté, porque me tocó en la época de hacer las libretas de salud por los beneficios a las mamás, a las mamás. Yo tenía que llenar las libretas a las mamás por los planes. Ay, no me sale, no me acuerdo. Y rescato que desde que empezó este subsidio con las libretas, todas las mamás ya, los chicos iban ya con su guardapolvito nuevo, con zapatillitas nuevas, las mamás iban ya con su pelito arreglado, con las uñas pintadas, qué sé yo, con las vacunas al día, cosa que antes, con el documento renovado. Eso yo lo noté y lo hice notar a colegas que rezongaban por esos planes, que sí tienen 6 hijos y ganan como un sueldo nuestro, sí, bueno, pero antes no lo tenían y se mataban trabajando igual que nosotras en otro oficio que ganaban menos y no tenían el tiempo ni la facilidad de poder llevar a sus chicos a vacunar o de comprarles una zapatilla que a los chicos les gustasen o algo así. Eso rescato de mi labor como prosecretaria y creo que eso fue muy positivo. En principio debo reconocer que no estaba de acuerdo, pero sí después evaluando, porque yo llevaba registro y siempre fui observadora de lo bueno y las debilidades y fortalezas, y comprobé esto que fue muy beneficioso para las familias numerosas tener estas libretas. Así que bueno,
En cuanto al sueldo docente, eso nunca estuvo bien compensado por las diferentes políticas a través del tiempo. Nunca estuvo el sueldo docente bien compensado acorde a la tarea. Por ejemplo, en la época militar ya les conté que como se trabajaba, el sueldo era ínfimo. Cuando mejoró un poco el tema, digamos, pedagógico, didáctico, y mejoró un poco el tema de recursos docentes, perfeccionamiento docente, fue con el gobierno de Alfonsín. Y destaco la función del ministro Filmus, que fue, creo, director general de escuelas en el gobierno de Alfonsín. Entonces se empezó a considerar la parte docente y mejoró un poco el sueldo. Todo se vino abajo después con la gestión Menem, Dualde, con la famosa, tristemente famosa, Ley Federal de Educación, que se empezó a destruir todo lo que estaba organizado. Y se volvió a empezar a construir nuevamente con el gobierno de Néstor Kirchner. Luego siguió con Cristina y bueno, después ya sabes lo que pasó, pasaron cosas. Así que y llegamos a este punto en que yo ya me jubilé justamente porque yo hubiese seguido trabajando y todavía extraño, y me jubilé porque con el gobierno de Macri empezaron a jubilar gente que ya estaba en edad de jubilarse y que no había tramitado la jubilación. Y yo ya estaba en ese ítem, digamos, ya tenía los años de edad y los años de trabajo como para jubilarme. Empezaron a hacer relevamiento, entonces amenazaron y ya estaban haciéndolo listado de personas que ya tenían los años trabajados y la edad para jubilarse y no habían tramitado la jubilación y lo jubilaban de oficio. Es decir, esa jubilación, te jubilas hoy, cobras un canon y nunca más. Olvídate, no cobras los beneficios que pagaste para jubilarte, porque te descontaron por muchos descuentos, no te reconocían más. Entonces, con esa amenaza, yo me jubilé, y como falleció mi esposo en 2013, tuve que, para ganar mejor sueldo y mantenerme mi casa y mis hijos, tuve que pedir cambio de escuela a una escuela de doble jornada en el Boquerón. Así que ahí me cayó este gobierno de Macri, que ya habían empezado a jubilar de oficio a los docentes y auxiliares docentes que estaban en condiciones de jubilarse y que no habían tramitado la jubilación. Así que bueno, me vi obligada a jubilarme, si no todavía estaba despuntando el vicio en el campo. Bueno, espero que les sirva la entrevista y bueno, quedo a disposición
para cualquier otro requerimiento que necesiten. Espero que sea fructífero. Bueno, un abrazo grande. Estudien, no se dejen caer, no se dejen engañar, luchen, estudien, lean. Beso a todos. Beso, Guille.